vamos a ver las hemofilias. Las hemofilias es una deficiencia congénita de los factores de la coagulación. Ahora, clásicamente tenemos tres hemofilias: hemofilia A, hemofilia B y hemofilia C. La hemofilia A, esto va a ser una deficiencia del factor 8 de la coagulación. Hemofilia B, deficiencia del factor 9 de la coagulación. Y hemofilia C, deficiencia del factor 11 de la coagulación. Ahora, la hemofilia B también se llama enfermedad de Navidad, Christmas disease. Entonces, pues generalmente es conocida así, la hemofilia B. Ahora, el modo de herencia para la hemofilia A y la hemofilia B es recesivo ligado al X. Esto quiere decir que un hombre, como nada más tiene un cromosoma X, pues con que tenga su cromosoma X mutado, ya va a presentar la enfermedad. Un hombre. Pero si es una mujer, se necesita que la mujer tenga los dos cromosomas X mutados para que presente la enfermedad. Pero pues esto será muy raro, que la mujer tenga los dos cromosomas X mutados, y será muy raro. Y ya vimos en el video de la hemofilia A por qué. Entonces, ahora vamos en el modo de herencia de la hemofilia C. La hemofilia C, esta es autosómica recesiva. Esto quiere decir que en la hemofilia C, los dos sexos son afectados de igual manera, porque aquí no involucramos los cromosomas sexuales, como en la hemofilia A y la hemofilia B. Ahora, recordemos que para saber si el paciente tiene una deficiencia congénita de los factores de la coagulación, o si tiene un anticuerpo en contra de los factores de la coagulación que esté destruyendo los factores de la coagulación y que por eso tenga deficiencia de los factores de la coagulación, entonces para diferenciar si es una deficiencia congénita o si es adquirida por un anticuerpo en contra de los factores de la coagulación, hacemos el estudio de mezclar el plasma, que todo esto ya lo vimos en la hemofilia A. Aquí ya nada más es como un repaso. Esto es, agarramos el plasma del paciente, lo ponemos en un tubo, paciente, y agarramos el plasma de una persona normal, y los vamos a mezclar. Entonces aquí tenemos un tubo en donde tenemos el plasma del paciente y tenemos el plasma de la persona normal. Y vamos a medir el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial. Entonces, antes, ¿cómo va a ser el tiempo de tromboplastina parcial? El tiempo de tromboplastina parcial está ahí. El PTT está aumentado en cualquiera de las tres, porque recordemos que el factor 11, 9 y 8 pertenecen a la vía intrínseca de la cascada de la coagulación. Y recordemos que la cascada de la coagulación, la vía intrínseca, la medimos con el tiempo de tromboplastina parcial. Si estos pacientes tienen deficiencia de estos factores de la coagulación, van a tardar más tiempo en terminar de activar o en activar a la fibrina, que es el último paso de la coagulación. Entonces, desde aquí tenemos el factor 12 de la coagulación, para llegar a finalmente activar al factor 1 de la coagulación, necesitamos la vía intrínseca, y para esto necesitamos el factor 8, 9 y 11 para terminar la activación del factor 1. Luego ya sigue la vía común, todo esto ya está en otro video, pero entonces lo importante, necesitamos factor 8, factor 9 y factor 11 para la vía intrínseca. Y si no tenemos esos factores, pues no vamos a tardar más tiempo en activar al factor 1 de la manera de la vía intrínseca. Entonces, esto se mide con el PTT. El tiempo de tromboplastina parcial va a estar aumentado. Entonces, ahora sí, si a este paciente, al paciente que viene con la hemofilia, le medimos el PTT, va a estar aumentado. Para un paciente normal, el PTT va a estar normal. Ahora, al mezclar el plasma, si el paciente lo que tiene es una deficiencia congénita del factor 8, del factor 9 o del 11, al mezclar el plasma del paciente con el plasma de un paciente normal, como el paciente normal tiene el factor 8, factor 9 o el que le falta al paciente, pues al mezclar el plasma y ahora que medimos el PTT, va a estar disminuido relativo al del paciente. O sea, obviamente va a seguir elevado, pero pues va a tener un valor más bajo que el PTT que tiene el paciente, porque ya mezclamos los dos plasmas y este plasma tiene factor 8, factor 9 o el 11. Y al mezclarlos, entonces pues aquí tenemos en menor o mayor grado factor de la coagulación, el 8, el 9 o el que le falta al paciente.
Entonces, esto hace que disminuya el PTT comparado con el PTT del paciente. Obviamente va a seguir elevado, pues porque no tenemos cantidad suficiente de factor, pero va a ser menor que el de un paciente con hemofilia A. Entonces, si el PTT, si hay una disminución relativa del PTT, después de hacer esto, después de mezclar los plasmas, entonces es hemofilia. Es hemofilia, es una deficiencia congénita de los factores de la coagulación. Si tenemos que lo que hace que el paciente tenga deficiencia de los factores no es por hemofilia, sino que es por un anticuerpo en contra de los factores, pues aquí el plasma del paciente va a tener el anticuerpo. Y aunque aquí mezclemos el plasma del paciente con el plasma normal, con el plasma de una persona normal que tiene los factores de la coagulación, aquí al mezclarlos vamos a tener el anticuerpo. Entonces este anticuerpo va a atacar a los factores de la coagulación del paciente normal o de la persona normal, y entonces vamos a tener disminución aquí también de factores de la coagulación, de los factores de la coagulación. Entonces básicamente no va a haber cambio en el PTT de este plasma mezclado con el PTT del paciente que viene con un anticuerpo en contra de los factores de la coagulación. Entonces si no hay cambio, es que la razón por la cual el paciente tenía la deficiencia de los factores no fue por una hemofilia, sino que fue por un anticuerpo en contra de los factores. Que generalmente, si es un anticuerpo en contra de los factores, generalmente es con el factor 8, eso es lo más común. Ahora vamos con el tratamiento. Entonces, tratamiento van a ser los crioprecipitados. Crioprecipitados porque aquí contenemos los factores de la coagulación. Factores de coagulación. Ahora, pues específicamente lo único que tenemos que darles es pues lo que no tienen. A la hemofilia A, el tratamiento es darle factor 8. Para la hemofilia B, lo que le damos es factor 9, y para la hemofilia C, lo que le damos es factor 11. Entonces les damos factores de la coagulación. Ahora, para la hemofilia A, recordemos que en una persona normal tenemos el factor de von Willebrand que se une al factor 8 inactivado. Entonces el factor 8 que está inactivado se une al factor de von Willebrand. Este es el factor de von Willebrand. Y el factor de von Willebrand estabiliza al factor 8, se impide o disminuye la destrucción natural del factor 8. Entonces, si le damos al paciente el factor de von Willebrand, aparte de darle el factor 8, pues estamos protegiendo más a ese factor 8 que le estamos poniendo al paciente. Independientemente de que si tiene un anticuerpo o no, que el paciente que viene con hemofilia no tiene el anticuerpo, pero independientemente de lo del anticuerpo, si al paciente que viene con hemofilia, con una deficiencia congénita del factor 8, aparte de darle factor 8, le damos o le ponemos factor de von Willebrand, eso estabiliza al factor 8. Ahora lo que hacemos es, no le damos factor de von Willebrand como tal, sino que le damos desmopresina, porque la desmopresina promueve la liberación del factor de von Willebrand de los gránulos o de los cuerpos de Weber-Palat que se encuentran en las plaquetas y en el endotelio del paciente. Entonces recordemos, voy a borrar. Entonces los cuerpos de Weber-Palat, los cuerpos de Weber-Palat contienen el factor de von Willebrand. Y en donde tenemos los cuerpos de Weber-Palat, los encontramos o en una célula endotelial, o en una plaqueta. En los dos tenemos los cuerpos de Weber-Palat que contienen el factor de von Willebrand. Y ya vimos que queremos que el paciente tenga factor de von Willebrand. Entonces no le damos factor de von Willebrand como tal, sino que le damos la desmopresina, porque la desmopresina, que es un análogo de la hormona antidiurética, promueve la liberación del factor de von Willebrand a partir del cuerpo de Weber-Palat y que quede en la sangre. Entonces nada más estamos estimulando que el paciente libere más factor de von Willebrand para que proteja el factor 8 que le estamos poniendo. Entonces, tratamiento para hemofilia A es el factor más la desmopresina. Y esto nada más es para la hemofilia A porque el factor de von Willebrand solo estabiliza al factor 8 de la coagulación. ¿Y cómo se van a presentar estos pacientes? Entonces, se presentan con sangrado, generalmente después de procedimientos, como es o una cirugía o una extracción de un diente, sangrado en lugares profundos, como son las articulaciones o como puede ser el tejido. ¿Cómo se llama sangrado en las articulaciones? O cómo se llama un hematoma en las articulaciones. Esto se llama amartrosis. Entonces el paciente va a venir con
amartrosis. Y generalmente nada más es esto, obviamente aumento del PTT. Entonces, generalmente es un niño, ya vemos por qué, porque es una enfermedad autosómica, porque es una enfermedad recesiva ligada al X, y va a tener sangrado en las articulaciones, o sea, amartrosis, y va a ser fácil que sangre. Entonces, fácil sangrado, y va a venir con moretones. Entonces, es fácil que le salgan moretones, y va a venir con sangrado después de una cirugía, después de una extracción de un diente, que es lo más común, y pues la amartrosis, que es lo clásico, que es un hematoma generalmente en las articulaciones. Entonces, hemofilias tenemos la hemofilia A, la B y la C. La A y la B son recesivas ligadas al X. La hemofilia C es recesiva autosómica o autosómica recesiva. Hemofilia A es deficiencia del factor 8. Hemofilia B es deficiencia del factor 9. Hemofilia C es deficiencia del factor 11. Los tres van a tener aumento del tiempo de tromboplastina parcial, van a tener normal la cuenta plaquetaria, porque no nos metimos con las plaquetas y no nos metimos con la vía extrínseca de la coagulación. Entonces van a tener normal también el tiempo de protrombina. Para diferenciar si lo que tiene el paciente es una hemofilia o otra cosa, que es un anticuerpo en contra del factor, hacemos el estudio de mezcla del plasma. Si el PTT, después de mezclar el plasma, disminuye relativo al PTT que venía o que tenía el paciente, es que tiene hemofilia. Si no hay cambio, es que tiene otra cosa, que no es hemofilia, que es un anticuerpo en contra del factor. Tratamiento, primero cómo se presenta el paciente, ya vimos con sangrado de lugares profundos, como son las articulaciones del tejido, o sea, viene con amartrosis, viene con moretones fácilmente, con sangrado después de una cirugía o de una extracción de un diente. Tratamiento, para hemofilia A, desmopresina y factor 8, para hemofilia B, factor 9 y para hemofilia C, factor 11. Nos vemos en el siguiente video.